que cada día transforma mi ser. El título del mensaje es El misterio de los nazarenos. Diga conmigo, el misterio de los nazarenos. Mateo capítulo 2, versículo 23 dice algo muy interesante. Mateo capítulo 2, versículo 23 dice algo muy interesante. Y vino, ¿quién vino? El Señor Jesús. Y habitó en la ciudad que se llama ¿qué? Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hay una discusión interesante o una como no es una especie como de controversia, pero no es negativa, entre si Jesús es nazareno o era nazareo. Pues bíblicamente es las dos cosas. Nazareo, porque los nazareos era una orden sacerdotal que se separaba para servir a Dios. Y era nazareno porque bíblicamente dice que habría de ser llamado ¿qué? Nazareno. Leamos el pasaje nuevamente. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Han leído en dónde está escrita la profecía del Nazareno? No, Sansón es nazareo, que es la orden sacerdotal. Pero ¿han leído ustedes el versículo profético que dice que sería llamado Nazareno? No. Y yo tampoco lo he hecho. Nunca he leído ese versículo, porque no hay ninguna profecía en la Biblia que llame a Jesús Nazareno. No hay un versículo que diga y será llamado Nazareno. No lo hay. No existe ese versículo. Entonces, ¿por qué se molestaría Mateo en mentir con respecto a eso? Porque pareciese que fuese una mentira, ¿cierto? ¿Cómo es que en Mateo dice que está dicho por los profetas? Aquí está dicho, ¿cierto? Lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, pero no está escrito en ninguno de los libros proféticos. ¿Sería que es una forma de hacer importante esto que estaba ocurriendo? ¿O será más bien que hay una joya oculta en este versículo? ¿Qué creen ustedes? Hay una joya oculta ahí. Hay algo oculto que de pronto nosotros a primera vista no podemos entender. Y para poder comprenderlo y poder comprender lo que significa para nosotros, tendríamos que escudriñar, es decir, profundizar. ¿De dónde viene lo que está diciendo Mateo? ¿Cierto? Y si esta joya en realidad es una joya tan impresionante que nos puede cambiar la perspectiva de la vida misma. Hay muchas personas que leen este versículo y dicen, en ningún versículo de la Biblia dice que será llamado Nazareno. Entonces la Biblia se contradice. No, es que hay que profundizar. Le aseguro que si profundizamos, encontraremos este tesoro. Y sobre todo, este tesoro nos va a animar a seguir aún más en el Señor. Entonces, vamos a mirar cuál es la clave para comprender lo que Mateo nos está diciendo. Y la clave está en observar bien lo que dice este pasaje bíblico. Miremoslo nuevamente. ¿Cuántas veces lo hemos leído ya? 2. Con esta serían 3, ¿cierto? Miremoslo. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por ¿quiénes? Los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, observemos que no dice lo que fue dicho por el profeta, sino que dice lo que fue dicho por los profetas. Los profetas. De modo, entonces, que la respuesta está no en un solo profeta o profecía,
sino en las voces colectivas de todos los profetas y de las profecías. Es algo que se adquiere o que se entiende cuando se evalúa lo dicho por todos y se concluye lo que todos dijeron. Para eso entonces tendríamos que leer todos los libros de los profetas y llegar a la conclusión de lo que ellos dicen. Ahora, la cuestión es que no hay una sola profecía que mencione que él sea llamado Nazareno, pero sí hay muchas profecías que se refieren a él de una manera particular. ¿Qué dicen los profetas del Mesías? Ellos hablan del Mesías, diga conmigo, como el pámpano o la rama. Los veo con caritas de Yo también, cuando el Señor me estaba enseñando esto, yo también dije, ¿a dónde me quieres llevar, Señor? Porque, ok. Zacarías capítulo 3, versículo 8. Miremos algunos de estos libros proféticos que se refieren al Señor acerca del pámpano o la rama. Zacarías 3, 8. Dice: escucha pues, Josué, sumo sacerdote. Recuerdan que hablamos hace un tiempo de esto, ¿cierto? No hace mucho tocamos este tema. Ahora el Señor viene y nos trae otro versículo para explicarnos algo que nosotros pasamos por alto cuando lo leímos la primera vez. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el renuevo. ¿Sabe usted qué significa la palabra renuevo? Para nosotros, en nuestro idioma, significaría como renacer, pero en el contexto hebreo se refiere a un nuevo brote o una nueva planta que crece de una planta existente. Ah, caramba, yo no sabía eso. Entonces, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y brotará, en mi versión dice, un renuevo del tronco de Isaí. Y aquí dice, saldrá una ¿qué? Vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus de Dios. Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, no estamos hablando de 7 espíritus diferentes, sino las 7 cualidades o manifestaciones del Espíritu Santo en lo largo de todas las escrituras. Amén. Entonces notemos que nuevamente está la palabra renuevo, que significa un nuevo brote, una nueva planta o una nueva rama. Bien, hasta aquí vamos bien. Perfecto. Ahora, Dios habla de un renuevo, un brote, porque en otros versículos llama a la nación de Israel a juicio por la rebeldía y el pecado, y los llama como si fueran una vid o una plantación. Isaías 5:2. Isaías capítulo 5, versículo 2. Es decir, más hacia atrás. Dice, él cavó en ella y limpió las piedras y plantó en ella las mejores vides. 5:2. Y edificó en medio de ella una torre, y también excavó en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, es decir, uvas salvajes. Dios sembró algo y no dio lo que esperaba, sino que dio uvas silvestres, salvajes, como que no eran de la semilla que fue plantada. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Jeremías con J, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero yo te planté
como uno, hijo. 2, 1. Ya casi. Listo, vamos al 21. Déjalo en el 21. Gracias. Porque si no tendríamos que leer los 20 versículos anteriores. Pero vamos al principal. Pero yo te planté como vid escogida, de simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Entonces notemos aquí cómo Dios dice del pueblo de Israel: yo los sembré a ustedes y los planté como una vid para que dieran fruto, pero ustedes se desviaron y dan un fruto extraño. Y luego viene la promesa: entonces ahora de ustedes vendrá un renuevo, es decir, una plantica nueva, una nueva rama, un nuevo vástago, y sobre ese renuevo reposarán todo el poder de mi Espíritu Santo, para que de él nazca una nueva vida. Amén. Entonces, si la plantación se volvió extraña y dio uvas silvestres, era necesario que se desarrollara un nuevo brote. Es decir, que de ahí, de esa planta, tendría que salir la genética perfecta de la semilla que sembró el sembrador. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, no puede ser posible que si yo siembro una semilla perfecta, me salga una planta imperfecta y que de ahí yo no pueda recuperar lo que sembré. Es decir, de alguna parte tengo que recuperar lo que sembré. Así pensamos los seres humanos. Si yo siembro en un negocio, ¿cierto? No puede ser que no me salga. De algún lado tengo que recuperar. Eso mismo está diciendo el Señor del pueblo de Israel. Puse mi palabra, mi confianza en ustedes y me salieron torcidos. Pues de alguna parte yo tengo que volver a enderezar todo. Y es aquí entonces cuando viene la promesa del Mesías. Aquí es donde entra el Mesías, porque se refiere a él como el renuevo o el nuevo pámpano, la nueva rama. ¿Por qué entonces le llama pámpano? Por un lado, el Señor Jesús, el Mesías, o Yeshua, o Jesús, o Yeshua, o Jesús para nosotros en nuestro idioma es la misma persona. Aquí no hay que complicarse. Ay, no es Jesús, es Yeshua. Es el mismo, la misma persona en diferente idioma. Es como mi mamá me llama a mí, mi hijo, hijito, mi amor. Los que me conocen me dicen, los que no son muy allegados me dicen pastor. Mi familia me dice Javis. ¿Será que es que hay algún problema en que me llamen de una manera diferente si soy la misma persona? Yo entiendo si me están hablando, ¿cierto? O me voy a hacer el loco. Ay, no me diga mi amor, usted me puso Javier. No. Sé que me están hablando a mí, ¿cierto? Entonces no nos enfrasquemos en tonterías diabólicas para dividir y entendamos que vino el Mesías, el ungido, el Cristo, y vino a la tierra en pequeñez. ¿Cómo llegó Jesús a la tierra? Como un bebé, como un pequeño retoño, en debilidad, y así empezó a crecer. ¿Cómo le escribe la Biblia que vendría ese renuevo? Como un pequeño retoño. ¿Cómo es un retoño? ¿Fuerte? ¿Ya produce uvas? No, es débil. Si no lo cortas bien, podrías matarlo, porque para eso son los retoños. Se corta y se vuelve a plantar. Dicen las abuelitas: ay, me encontré un piecito. Sí, así es como dicen. Bueno, mire, aquí hay un piecito. Y lo siembra en otro lado y esa cosa crece. A uno se le mueren porque uno no tiene ni idea de cómo hacerlo. En cambio, las personas que sí lo saben hacer, les produce. Entonces viene así, en pequeñez, en debilidad, y empieza a crecer como un retoño, como un brote. Él nacería entre nosotros, de la misma genealogía del árbol del ser humano. Él vendría de nosotros, de la vid dañada saldría un renuevo. ¿Se dan cuenta? Tal como lo dijo el Señor, se está cumpliendo en Jesús. Su presencia entonces en la tierra iría creciendo, haciéndose cada vez mayor y llevando fruto al Padre, un fruto cada vez más grande. Si no me cree, mire al que está a su lado, porque tú y yo somos fruto de ese pequeño pámpano.
Amén. Lo más tremendo, y es el misterio, porque pues esto tiene un título, ¿cierto? Aquí es donde viene el misterio. Lo más tremendo es que en hebreo, una de las palabras para pámpano es netzer. En hebreo, una de las palabras utilizadas para retoño o pámpano es netzer. Se la voy a deletrear para los que están tomando apuntes. N-E-T-Z-E-R. De pronto, si lo quieres poner en la pantalla para que nuestros hermanos lo puedan ver en la pantalla de transmisión. N-E-T-Z-E-R. Netzer. Esta es la palabra que el profeta Isaías utilizó en su profecía como para pámpano o retoño o vástago, que es la otra palabra que nosotros conocemos, ¿sí? Que saldría de la línea de David. Isaías 11:1. Termina en R, hijo, lo hiciste excelente, pero termina en R. Netzer. Netzer. Así como está escrito, exacto, perfecto. Mire, si hay tan bonitos que son, día con día donde oramos. En Isaías capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente. Hasta que no aparezca en pantalla no lo leemos. Isaías capítulo 1, perfecto. Lea conmigo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En otra versión dice, y brotará un renuevo del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Présteme atención, porque este versículo profético se refiere al mismo Señor Jesús, al Mesías, que vendría de la línea de David, específicamente del linaje de Isaí, porque Isaí fue el padre de David. O sea, no solo lo dejó en David, sino que lo mandó una generación más atrás. El renuevo o vástago o vara o rama representa al Mesías prometido. Entonces, la palabra usada para vástago, para rama, ¿sí?, que utilizó Isaías en hebreo, fue la palabra netzer. Ahora, para agregarle el final del lugar, se coloca la palabra, las letras ET, y quedaría Netzeret. Es Netzer con una E y una T al final. Netzer con una E y una T al final quedaría Netzeret. Excelente, así es. Y Netzeret es el nombre hebreo para el lugar que se conoce como Nazaret. Entonces, Netzer habla del Mesías como el vástago. Nazaret, entonces, nazareno, habla del Mesías como el pámpano o la rama naciente. Es decir, de dónde provendría. Cuando Mateo dice, porque los profetas dijeron que sería llamado Nazareno, está diciendo porque los profetas dijeron que sería el vástago que nacería. Es por eso que nosotros no encontramos ningún versículo que diga que sería llamado Nazareno. Es porque en todas las profecías hablan del vástago que vendría en debilidad, pero que iría creciendo hasta llevar mucho fruto. Sería llamado Nazareno, la rama que traería mucho fruto. Amén. Ahora, para no dejar ningún hilo al aire, como decimos, el Señor fue ¿a dónde? A Nazaret. Nazaret se traduce como el lugar de la rama. Ah, qué cosa tan tremenda. Entonces el Señor Jesús fue a dar a la ciudad que se llama el lugar de la rama, el lugar donde Él desarrollaría su crecimiento. Es el nombre perfecto al lugar en donde crecería el Mesías, ¿verdad?
Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿O qué tiene que ver contigo? Ya aprendimos algo acerca de la historia y de dónde viene, y eso es importante. Amén. Pero dijo Pablo a Timoteo: toda la escritura es útil para enseñar. Es decir, que toda la escritura a mí me debe dejar algo. Ahora, le doy la gloria a Dios por el conocimiento que ahora tenemos del tema. Yo no lo sabía. La verdad, yo esta mañana me desayuné con eso. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Bien, Nazaret, iglesia, se consideraba como un lugar sin importancia. En toda la región de los judíos, Nazaret era como pueblito ahí. No quiero nombrar pueblos en nuestra nación para no herir susceptibilidades, pero Nazaret era ese hermano de en medio al que nadie le pone cuidado. Era un pueblo al que ni siquiera Roma le prestaba atención, y para los mismos sacerdotes no tenía importancia. Es como que a usted le nombran un pueblo de Colombia y usted dice: ¿eso existe? ¿Eso en dónde es? Era un lugar tan anónimo que era improbable que alguien importante viviera ahí. Porque normalmente, ¿qué hace la gente importante? Vivir en ciudades, en lugares en donde tengan más conexiones, en lugares en donde tengan más probabilidades de moverse. Así de menospreciado era Nazaret. Y la pregunta es: ¿por qué lo escogió Dios? ¿Por qué lo escogió Jesús? No solo para cumplir las profecías. Dijo: ay caramba, ¿y ahora qué hacemos? No, pues pongamos una ciudad que llame Nazaret, y pues ahí porque si no, entonces quedamos como mal. No. Ustedes saben, se los he dicho muchas veces, que Dios todo lo tiene calculado. Resulta que es precisamente por esta razón. A Dios le encanta, a Dios le fascina. Dios prefiere escoger lo improbable. A Dios le encanta todo lo que es menospreciado. ¿Recuerdan los hijos de Lea? A Dios le fascina los hijos de Isaí, el mismo rey David, sí, Samuel. Según el sacerdote, su mamá estaba en borrachera, y de ahí vino un hijo que se convirtió en el último juez y el primer profeta de Israel. A Dios le fascina, iglesia. Y es que Dios lo que está diciendo es que no se trata de Nazaret como el lugar, sino se trata de lo que viene por medio de Nazaret. Porque perfectamente pudieron decir Belén, perfectamente pudieron decir Judá, Israel, pero no, tenía que ser Jesús de Nazaret. ¿Me está haciendo entender? En la historia tenía que registrarse Jesús de Nazaret. Es la razón por la cual tenemos que entender eso. Mire lo que dice Primera Carta a Corintios, capítulo 1, versículos 25 en adelante. Primera Carta a Corintios 1, del 25 en adelante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos son poderosos, ni muchos ¿qué? Nobles en cuanto a la posición jerárquica del pueblo, no en cuanto a la nobleza de corazón, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Iglesia, del mismo modo no se trata de
quiénes somos nosotros, ni tampoco importa de lo que somos capaces o incapaces, o qué seamos, o qué creamos ser, o cuán imperfecto yo me sienta o me hagan sentir, o cuán pecaminosa haya sido mi vida, o cuán problemático haya sido yo, o de dónde o de qué apellido vengo yo, o cuán grande es mi carrera universitaria. No se trata de eso, se trata es de a quién recibo en mi corazón, para que de mi corazón brote fruto. Lo que implicaría entonces que tú y yo vendríamos a ser netzer, un retoño que sale de la rama más grande, que es Jesús. Juan 15 del 1 en adelante, leámoslo por favor. Si de pronto usted dice, ay no, pastor, eso ya es como mucho, ¿no? Juan 15 del 1 en adelante, Jesús dice: yo soy ¿qué? La vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y luego ¿qué dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vuelve y lo repite. Vosotros los pámpanos, o renuevos, o ramitas, o vástagos, como le quiera poner a la palabra. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta de lo que hizo el Señor? Por lo tanto, si el Señor Jesús llegó como netzer para convertirse en Nazaret, ahora tú y yo somos netzer para convertirnos en nazarenos, los vástagos que llevarán mucho fruto. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aquí está el misterio del por qué Mateo dice: será llamado Nazareno, porque va a llevar mucho fruto. Y aquí estamos nosotros. Amén. Porque quien lo recibe a él por medio de la palabra, llega a esa persona la vida de Dios mismo, y de esa vida debe brotar fruto. No importa el barrio, no importa el apellido, no importa la cantidad de estudio. Si dejamos que ese renuevo crezca en nosotros, si lo permitimos, entonces llegaremos a ser nazarenos como Jesús. Cada uno de nosotros es llamado a ser Nazaret en él, es decir, lugar de la rama. Cada uno de nosotros es llamado a ser ¿qué? Nazaret, lugar de la rama. Él debe ser plantado en nosotros, y a través de él nosotros vamos a dar mucho fruto. Dejemos que su vida, la vida del Mesías, salga a través de nuestra vida. Sembremos su palabra y su carácter en nuestro corazón. Es la razón por la que te digo que esto puede cambiar nuestras vidas, porque ahora nos da otra razón de vivir. Porque si tú pensabas que Dios no te había llamado, pues ahora estás muy equivocado, porque Dios te dice: tú eres Nazaret, eres el lugar en donde mi vástago dará mucho fruto. Es la razón por la cual Jesús, al resucitar, dice: no me toques, aún no he ido delante del Padre. Y cuando va delante del Padre dice: Señor, así como me ves llegar a mí, verás llegar a mis ungidos. Así los verás llegar a ellos, fruto de todo lo que se ha hecho. Señor, ¿y cómo permito que esto ocurra? ¿Cómo puedo ser yo Nazaret
en esta tierra? Es muy fácil. Es a través de su amor y de su misericordia. Jesús vino a mostrar tanto amor que hasta murió por amor a nosotros. Ahora nosotros debemos seguir ese mismo ejemplo. Quiere decir que Nazaret, la tierra en donde Él fue sembrado, sería una tierra de renombre y que llevaría mucho fruto. Ahora tú y yo debemos hacer lo mismo. Tú y yo debemos ser esa tierra lista y preparada para cumplir el mismo propósito de Él, continuar la misma obra que Él. Tú y yo fuimos preparados para llevar fruto. ¿Cómo? Siendo, diga conmigo, siendo buena tierra. Recuerdan todos la parábola del sembrador, ¿cierto? El sembrador salió a sembrar. No se trata de la semilla, porque la semilla es perfecta, porque fue escogida por el sembrador. Y si lo entendimos bien, según lo que acabamos de leer, ¿cierto? El Señor Jesús es la vid y el Padre es el sembrador. El Padre no escoge cualquier semilla. La cuestión es, ¿qué tipo de tierra soy yo para que esa semilla dé fruto? Ahí está la clave. Nazaret era un lugar del que nadie esperaba nada, pero el Señor Jesús lo transformó en el lugar en donde salió todo el fruto de la salvación. Tú y yo tal vez somos personas de quienes nadie espera nada. Tal vez nos conocen por un nombre cualquiera que tú creas que te hayan puesto, por una circunstancia, una situación, un orden social. Tal vez a ti te miren poquito porque no tienes mucho. Y entre más defectos te encuentres como persona, más apto puedes ser para la obra de Dios. Entre más defectos te hayan pintado a ti como persona, más apto eres para la obra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entre más perfecciones te encuentres, menos apto eres. Porque Dios no coge de lo orgulloso y perfecto. Dios coge de lo vil y lo menosprecia. Los religiosos no entienden eso. Los religiosos sienten rabia cuando Dios usa a los que ellos reprueban. Amén. Claro, como ellos lo reprobaron, ¿qué hizo Dios? Yo a ti te apruebo. Porque Dios sí conoce lo que hay en el corazón. Entonces nuestra labor es convertirnos en Nazaret. No te afanes por ser aprobado por los hombres. Afánate por ser usado, usada y aprobado y aprobada por Dios. Ese es el misterio de los nazarenos. Yo ahora lo recibo y digo, Señor, sí, úsame para llevar el fruto que quieras que yo lleve. Cierra tus ojos, por favor. Cristo es la fuente de vida que cada día transforma mi ser.